Buenos días chicos, hoy vamos a ver ya una nueva unidad, la unidad 2 de la materia de animación por computadora. La unidad 2 pues trata de ver las capas, las diferentes capas que podemos utilizar y las diferentes animaciones que nosotros podemos utilizar en el programa de Adobe Animate CC 2018. Entonces ese es el tema de hoy con la segunda unidad. El primer punto, pues vamos a hablar de la línea del tiempo y también vamos a hablar de las capas y los fotogramas. Bueno, que en este caso ya vimos los fotogramas, pero de todos modos pues vamos a estar trabajando con fotogramas en toda lo que es esta materia, ¿no? Hablando de la línea del tiempo, pues esta parte del programa, de la interfaz de Animate, nos va a permitir pues organizar y controlar el contenido de un documento a través del tiempo y a través de capas y fotogramas. Al igual que por ejemplo en un largometraje, los documentos de Flash pues o Animate se dividen en el tiempo en fotogramas. Las capas son como si fueran varias bandas de películas apiladas unas sobre otras, o si fuera una hoja sobre otra. Cada una de esas capas pues va a contener una imagen diferente y pues va a cambiar la apariencia en el escenario, ¿no? Va a ser diferente la imagen. Entonces ahí tenemos pues les puse una imagen de cómo está conformada la línea del tiempo. Pues vamos a tener del lado izquierdo el icono para las capas de guías, botón para centrar fotogramas, también vamos a tener papel cebolla que está de este lado. De esta parte van a estar todas las capas donde nosotros vamos a poder insertar, eliminar, mover las diferentes capas, crear carpetas, poder visualizarlas, ocultarlas, bloquearlas. Aquí vienen los colores de fotograma clave vacío. Aquí va a estar en rojo la cabeza lectora, el icono de las capas guías, que es esto, el botón de centrar fotograma y el papel cebolla, que viene siendo uno de estos, me parece que es este, ¿vale? El indicador de fotograma actual, en qué fotograma nos encontramos. Si estamos en el 1, ahí nos va a indicar el número. El indicador de la velocidad del fotograma, aquí por ejemplo FPS, pues son los fotogramas por segundo, ¿no? Ahí nos va a indicar la velocidad a la cual se presentan los fotogramas por segundo. El indicador de tiempo transcurrido, aquí nos lo va a mostrar. La animación interpolada, que es esta es una animación interpolada. La animación fotograma por fotograma, que es un ejemplo como este. Y menú emergente de visualización de fotogramas, que es toda esta parte, ¿no? Y acá vamos a tener el encabezado de la línea del tiempo, ¿sale? De todos hasta cuántos fotogramas podamos llegar a ocupar, 20, 30, 40, dependiendo de la película o animación que estemos realizando, ¿sale? Eso es con respecto a la línea del tiempo. Ahora, nosotros también podemos modificar el aspecto de la línea del tiempo. Por ejemplo, una característica es que podemos ocultarla. Es posible ocultarla. Podemos cambiar el tamaño de la línea del tiempo para cambiar el número de capas y fotogramas visibles, por ejemplo. Para poder mover una línea del tiempo, o más bien la línea del tiempo, cuando se encuentra acoplada a la ventana de Animate o de Flash, lo único que tenemos que hacer es arrastrar el punto de sujetación o de sujeción a la izquierda de la palabra línea del tiempo, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer, de la barra del título de panel, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para mover la línea del tiempo. Para acoplar una línea del tiempo desacoplada, pues arrastramos la barra de título de la línea de tiempo al borde de la ventana de la aplicación para evitar que la línea de tiempo se acople, y tenemos que presionar la tecla control y arrastrar el ratón. Así solamente es como lo vamos a poder acoplar, ¿sale? Porque luego cuando está desacoplado es como si estuviera flotando. Entonces para que vuelva a acoplarse
manteniendo presionada la tecla control y arrastrándola con el clic izquierdo del mouse, ¿no? Para aumentar o reducir los campos de los nombres de las capas, pues nosotros arrastramos la barra que separa los nombres de capas y los fotogramas de la línea del tiempo. Ellos se pueden arrastrar para poder visualizar el nombre completo en caso de que no se llegue a visualizar. El desplazamiento, por ejemplo, de la cabeza lectora en la línea del tiempo. La cabeza lectora es la que se va a mover por la línea del tiempo mientras se reproduce el documento, para que nos indique en qué fotograma se encuentra o se muestra cada momento en el escenario. El encabezado de la línea del tiempo pues nos muestra los números de fotograma de la animación, para que en el escenario pues aparezca un determinado fotograma. Nosotros podemos mover la cabeza lectora hasta ese fotograma en la línea del tiempo cuando no se está reproduciendo la animación, por ejemplo, lo podemos mover con el mouse para que en donde lo movamos nos indique qué elemento está en ese fotograma, qué objeto, ¿vale? Qué imagen nos está dando en ese, por ejemplo, en el fotograma 10, por ejemplo, ahí de la imagen. Si seleccionamos ese fotograma, ahí nos va a indicar qué es lo que está sucediendo en ese instante, ¿no?, del escenario. O también nos sirve para ir a un fotograma, por ejemplo, si nosotros hacemos clic en la posición del fotograma en el encabezado de la línea del tiempo, pues nosotros podemos arrastrar la cabeza lectora hasta esa posición deseada con el mouse, ¿vale? Eso fue con respecto a la línea del tiempo. Hablando ya de capas, pues una capa se puede definir como una película independientemente de un único nivel. Es decir, una capa va a contener su propia línea del tiempo con infinitos fotogramas, ¿vale? O sea, una capa puede tener hasta 10, 15 fotogramas y otra segunda capa puede tener otros 20 fotogramas, por ejemplo, ¿vale? Cada capa va a tener sus fotogramas distintos o número de fotogramas diferentes, dependiendo de qué papel está utilizando en el escenario o está interviniendo en el escenario para la animación. Y bueno, acá está el panel que les decía yo, que ahorita lo vamos a ver de forma más práctica en el programa para que les explique. Que nos va a permitir pues insertar capas, como su nombre indica, pues nos va a servir para insertar capas en la escena actual del programa, que nos puede permitir insertar capas normales, ¿vale? Añadir capas guías, por ejemplo, ese es otro tipo de capa. Una capa de tipo guía pues se trata en profundidad, más bien lo vamos a tratar en profundidad en un siguiente punto de esta materia. Y hay otra opción que nos permite pues borrar capas, ¿no?, o eliminarlas. Obviamente tiene que estar seleccionada. Cambiar el nombre, también podemos cambiar el nombre a una capa, porque por default a la hora que nosotros creamos una nueva capa nos pone el nombre de capa 1 o capa-1, ¿vale? Pero lo podemos cambiar de acuerdo a lo que se está refiriendo el papel que juega en esa animación, ¿no? Les digo, vamos a tener capas normales, que pues estas capas son por defecto las que Flash y tienen todas las propiedades descritas en los puntos anteriores, son las que más vamos a estar utilizando y casi los vamos a emplear para todo, que vamos a poder ocupar para colocar objetos, audios, acciones, ¿vale?, ayudas. Pero del otro lado pues vamos a tener capas guías, y estas capas pues son especiales ya que son de algún contenido específico y las vamos a poder emplear en las animaciones de un movimiento de objetos, y su único fin pues va a ser marcar la trayectoria que debe seguir un dicho objeto, ¿vale? Para eso nos va a servir una capa guía. Debido a que su misión es representar la trayectoria de un objeto animado, pues, su contenido suele ser una línea, puede ser recta, curva o con cualquier forma que nosotros le demos a ese objeto que vaya a seguir en una trayectoria, ¿vale? Y también vamos a tener las capas guiadas. Cuando definimos una capa como guía, es necesario definir después de una capa guiada, esto es una capa que quedará afectada por la guía, ¿vale?
definida en la capa guía, ¿vale? Es como si fuera su sombra, ¿no?, de esa capa guía para que pueda seguir esa trayectoria, ¿vale? Y vamos a tener las capas máscara. Estas capas se pueden ver como plantillas que tapan a las capas enmascaradas. Basta con decir que estas capas se colocan encima de las capas a las que van a enmascarar y solo dejan que se vea la parte de estas que tapan los objetos situados en las capas de máscara. Al igual que las capas guía, los objetos existentes en este tipo de capas tampoco se ven en la película final. Sí se van a ver los objetos de su correspondiente capa enmascarada, a las que están tapando o a los que se están seleccionando para que tape esa capa máscara, ¿no? Vamos a tener las capas máscaras de un lado y las capas enmascaradas. Estas capas pues funcionan conjuntamente con las capas de máscara. Van a trabajar en conjunto. Al igual que las capas guías y las capas guiadas deben ir asociadas, o sea, para poder crear una capa máscara debemos de crear una capa enmascarada porque van a trabajar en conjunto, así como las capas guía y las capas guiadas deben de ir asociadas unas a otras para que su efecto pues sea correcto, ¿vale? Entonces cuando nosotros creemos una capa máscara, debemos de crear una capa enmascarada para que trabajen y su funcionamiento sea correcto, ¿vale? Pues esto es en base a la teoría. Ahorita vamos a explicar un ejemplo de cómo crear capas, lo básico, ¿vale? Por ejemplo, vamos a abrir Animate y vamos a crear un ActionScript 3.0. Acá le vamos a cambiar el tamaño al espacio. Le vamos a poner de 700 por 560, ¿vale? Entonces ahí ya está nuestro espacio. Acá tengo una primer capa. Entonces acá les digo, esta es la cabeza lectora que nos va a permitir movernos por los fotogramas que ya estén creados. Ahorita no me puedo, aunque yo lo arrastre, no me puedo mover porque nada más tengo un fotograma, no tengo más. Pero cuando yo tenga más fotogramas, pues sí lo voy a poder desplazar hasta, por ejemplo, el fotograma 45, ¿vale? Ahorita nada más doy clic, pero la cabeza lectora pues no se mueve, ¿vale? Porque solo hay un fotograma. Y acá en la parte de el panel de capas, pues nosotros les digo, vamos a poder cambiar el nombre de la capa, insertar una capa, eliminar una capa, cortarla o copiarla también, duplicar capas, ¿vale? Una capa guía, una capa máscara, ¿vale? Entonces acá nosotros, por ejemplo, queremos cambiar el nombre, ¿no? Entonces acá tanto podemos dar doble clic y ponerle, por ejemplo, capa 1, ¿no? Ahí está. O en este ejemplo, como voy a hacer una práctica de un dibujo, le voy a poner, como voy a dibujar un cactus, le voy a poner como nombre de la capa cactus, ¿vale? Y acá ya teniendo esa capa, pues yo voy a agarrar mi lápiz para poder dibujar un cactus, a ver si me sale, ¿vale? Y obviamente pues el color le voy a dar un color verde y pues voy a hacer un dibujo muy básico por el tiempo, ¿vale? Ahí a ver si me sale el cactus. Un cactus medio real, no tan real, ¿vale? Y ahí está. Pues le va a dar un relleno igual, de un color verde, ¿vale? Digo, es un prototipo de cactus, ¿no? Ahora yo voy a crear una nueva capa, tanto lo puedo hacer así, clic derecho, insertar capa, y me va a insertar la segunda capa. Acá yo igual le voy a cambiar el nombre dándole doble clic y en este caso voy a crear la parte de suelo 1, por ejemplo, porque voy a crear dos suelos, suelo 1, y igual en este caso voy a utilizar mi herramienta de pluma. Acá pues le voy a cambiar o más bien lo voy a dejar sin
sin sin borde, y el relleno pues voy a hacer un relleno de este color, y va a ser por ejemplo, más o menos, esto es parecido a la pluma que utilizábamos en Photoshop, ¿vale? Nada más que acá, si recuerdan, en Photoshop le dábamos Alt para que en este caso no estoy presionando Alt, ¿vale? Nada más así, pero para generar las curvas pues sí, no suelto el mouse hasta que yo ya me cree ¿vale? Bueno, acá ya teniendo realizada la forma, vamos a rellenarla de color con el bote de pintura, y pues vamos a escoger un color, ¿vale? Y ahí está, ya lo podemos mover o manipular, pero en este caso recuerden que el borde y el relleno deben de estar seleccionados para que pues le podamos mover todo, ¿no? Ahora vamos a crear otra nueva capa, igual desde este botón, y a esa pues le vamos a poner suelo, el nombre de suelo 2, ¿vale? Y igual vamos a agarrar nuestra herramienta pluma y vamos a dibujar algo parecido a esto. ¿Vale? Y pues vamos a también escoger un color para rellenarlo. Este va a ser un color más bajito, ¿vale? Y el relleno pues le vamos a quitar el borde, perdón. Entonces acá vamos a seleccionar el borde con Shift para que se lo dejemos sin relleno o sin color, ¿vale? Y acá nos faltó esta parte, perdón, esta parte igual sin color, y ahora sí esta parte la vamos a mover por acá, y si se fijan, bueno, acá me están quedando encima estos objetos, entonces acá yo voy a mover igual esta parte, pero yo quiero que el cactus quede enfrente, entonces el cactus más bien estos suelos los voy a poner hasta abajo para que quede debajo, ¿vale? Y ahí ya, ahora sí ya puedo mover esa parte. Esta parte del borde lo voy a eliminar, aunque no lo necesito, ¿vale? Ahora esta parte pues con la herramienta selección transformación libre la voy a girar un poco para que la pueda mover y quede más o menos así, ¿vale? Ya vamos a crear una nueva capa acá igual, y a esta la vamos a ponerle el nombre de cielo, porque pues va a simular el cielo color azul. Entonces acá vamos a dibujar un círculo perfecto de color azul, más o menos un azul bajo, y presionando Shift para que salga lo más redondo posible, ¿sale? Pues ahí. Y también yo quiero que quede hasta abajo, entonces lo arrastro y ahí va a quedar, ¿vale? Entonces ahí también lo puedo dimensionar con esto para que me quede un poco más grande, obviamente presionando Shift para que no se deforme, ¿vale? Y ahí ya nada más seleccionando acá en la línea del tiempo me va a permitir mover la capa que yo creé en ese fotograma, perdón, el objeto que yo creé en
en esa capa, ¿vale? Por ejemplo, me posicioné en la capa de suelo 2, me permitió mover ese objeto. Si me muevo acá, me va a permitir mover este objeto, y si me posiciono acá y también selecciono el fotograma, pues me va a permitir mover ese objeto, ¿no? Entonces ahí ya nada más, por último vamos a crear una nueva capa, al cual pues le vamos a llamar sol, y a esta pues igual vamos a crear un círculo pequeño que simule el sol. Lo vamos a cambiar de color con el bote de pintura, un color amarillo, ¿vale? Y ahí ya va a quedar nuestro. De aquí no quiero que quede debajo, entonces está debajo del cielo. Entonces acá donde está el cielo, creo que me desapareció. Vamos a ver si es este. No, ok, se juntó ahí con el. Entonces acá vamos a igual a volverlo a hacer. Vamos a mover hasta acá abajo y vamos a volver a crear el círculo que habíamos creado. Lo vamos a mover acá, igual a transformar a otro poco más grande. Vamos a mover un poco. Vale, y pues vamos a cambiarlo de color al color azul que teníamos, y ahora sí vamos a crear una nueva capa. Sí, en esta capa, bueno, esta la voy a eliminar, de todos modos me sirve para que les explique cómo eliminar capas, y acá pues la elimino, ¿vale? Entonces voy a crear una nueva capa, y a esa pues sí le voy a llamar sol, porque estaba juntando los dos objetos del cielo, tanto el sol. Entonces acá, por eso creé una nueva capa, ¿vale? Entonces acá vamos a cambiar el color, igual el color amarillo que teníamos. En cuestión de pues del borde, pues no lo quiero con borde, que no tenga ninguno. Y ahora sí, y pues de ese lo quiero que esté abajo para que simule que están apareciendo. Vale, y ahí es como nosotros vamos a poder crear capas. Cada capa pues va a contener un objeto, ¿no? Si yo la oculto, va a desaparecer ese objeto que está en esa capa. Lo puedo bloquear igual para que pues pueda mover otro objeto, y no, aunque yo tenga seleccionado esa capa, pues no lo voy a poder mover, ¿vale? Entonces ahí depende de lo que le queramos dar: bloquearlo, visualizarlo, ¿vale? Ocultarlo. Y aquí van a estar los diferentes números de fotogramas que vamos a obtener en la línea del tiempo. Si yo creara, por ejemplo, un fotograma hasta por acá con F6, ¿vale? Y crear una interpolación a la clásica, por ejemplo, ahí me aparece la interpolación. Y si yo reproduzco la animación, pues ahorita nada más va a aparecer así, pero yo tendría que crear los demás fotogramas hasta el número 10, o en este caso hasta el número 11, por ejemplo, y ahí también me va a aparecer el otro objeto. Le doy en aceptar y ahora sí ahí ya aparecería el segundo objeto, ¿vale? Es como se va formando la animación. Igual acá, si vuelvo a crear, ahí igual interpolación clásica, le doy en aceptar. Entonces ahora sí, si reproduzco, ahora ya va a aparecer así, ¿vale? Acá, por ejemplo, si yo igual le doy insertar fotograma y le doy interpolación clásica, igual, ¿vale? Pues ahí está. Entonces así es como nosotros podemos manejar capas
En Animate podemos agregar, eliminar, cambiarles el nombre, podemos moverlos, podemos bloquearlas, ¿vale? Visualizarlas y obviamente también ahí es como podemos ocultarlas, ¿vale? Entonces ese es el tema de hoy, pues la línea del tiempo, cómo está conformada. Nosotros cuando movemos la cabeza del lector de la línea del tiempo, nos va a dirigir a las diferentes escenas. En este caso no cambia mucho, pero vamos a ver ejemplos donde sí van a cambiar a la hora que movamos el cabezal de la línea del tiempo, ¿no? Cada que lo movamos a un distinto número de fotograma, pues va a cambiar, ¿no? Entonces ahí es como nosotros vamos a poder visualizar, ¿vale? Y acá pues ya tenemos creado un dibujo en varias capas, ¿vale? Es el tema de hoy, el manejo de capas, la explicación de los elementos de la línea del tiempo. Espero les haya servido el tema de hoy. Hasta acá le vamos a dejar con la sesión de hoy. Y ya mañana, este es un tema, les digo, de la unidad 2. El primer tema es el manejo de la línea del tiempo con sus partes y las capas, ¿no? Mañana vamos a ver otro tema de poder utilizar las diferentes capas, que es la capa de máscara y la capa de guía, ¿vale? Hasta acá le vamos a dejar. Gracias por su atención y hasta la próxima.